hicimos en el proceso de discusión el año pasado, quedó consignado en el proyecto de ley 112 que fue radicado en el Congreso y que después retiramos. Partimos de la base de reconocer que la educación superior es un derecho aquí en Colombia, es un bien público. Así quedó consignado artículo número 1 del proyecto 112. ¿Cuál es la visión sobre la educación superior que creemos nosotros sobre el sistema de educación superior que requiere nuestro país? ¿Cuáles son esos principios? El primer principio que debe tener y consultar la educación superior en nuestro país debe ser el principio de la equidad. Equidad en el acceso, que no se nos quede ningún joven cuando termina su bachillerato sin estudiar por razones económicas, y que entre a estudiar un programa de educación superior o estudiar un programa de formación para el trabajo y el desarrollo humano, según sus condiciones, según sus capacidades, según su vocación. Pero este país tiene que ser capaz de construir una política pública con visión de largo plazo, una política de Estado que le garantice a ese joven bachiller que cuando termine va a tener opciones para seguirse formando en la vida. Segundo concepto, segundo principio, la equidad tiene que ser regional. Ustedes lo han demostrado aquí, con las intervenciones que han hecho los líderes representantes de la comunidad estudiantil de las distintas regiones. Varios de ustedes han planteado las grandes inequidades que existen entre unas universidades y otras, y entre otras regiones y otras. Y eso se ve reflejado en todo, en los índices de pobreza, en el desempleo en las regiones, en las posibilidades de crecimiento y en la exclusión, a la cual están sometidos unas regiones frente a otras. Y eso en buena parte se da y nace desde la educación. Por eso desde el Ministerio venimos promoviendo toda una estrategia de mejoramiento de la calidad educativa para que no haya diferencia, por ejemplo, a nivel de la básica y media, entre unas regiones y otras, unas instituciones y otras. Y lo propio tiene que pasar y suceder a nivel de educación superior. Entonces, ese es el segundo principio básico. Desde el gobierno nacional tiene que haber equidad, equidad en el acceso y equidad regional. Siguiente principio que debe tener esa política pública que construyamos entre todos. La educación superior debe ser de calidad y debe tener pertinencia. No nos podemos olvidar que nosotros desde nuestras universidades tenemos que formar el recurso humano que requieren nuestras regiones y nuestro país para desarrollarse. Y debe consultar, por supuesto, las vocaciones regionales que se han identificado en cada una de las regiones de nuestro país, con base en las vocaciones productivas de cada región. La educación debe ser una formación integral para nuestros profesionales, y esos profesionales que nosotros formemos deben responder a las necesidades que tiene nuestra región y que tiene nuestro país. Ese es el capital humano que tenemos nosotros que formar a través de la educación superior. Tenemos que formar un recurso humano que nos permita generar innovación, más investigación, desarrollo científico, conocimiento, en un mundo cada vez más global, y eso no nos podemos sustraer, no nos podemos sustraer. Tenemos que ser capaces de formar ese recurso humano que requiere nuestro país, ese recurso humano que requiere el sector productivo, ese recurso humano para poder que ustedes tengan la empleabilidad que necesitan y que se merecen. Un empleo digno cuando ustedes y todos los jóvenes en Colombia terminen sus procesos de formación a nivel de educación superior. La educación superior en nuestro país tiene que tener sostenibilidad. Las instituciones de educación superior, las públicas pues en particular, porque siempre se hace el debate con alrededor de las públicas, pero igual las privadas. Las instituciones de educación superior en nuestro país tienen que ser sostenibles financieramente. Y no solamente las instituciones, sino todo el sistema de educación superior en nuestro país tiene que ser sostenible fiscalmente y financieramente. Yo puedo pensar con el deseo, yo puedo decir, no, pues este país lo que tiene que tener es gratuidad universal, se deben acabar las universidades privadas, toda la educación superior que se dé en Colombia tiene que ser pública, toda tiene que ser financiada por el Estado. Por Dios, ¿eso es equidad? Un padre de familia que es estrato 6, que tiene con qué pagar la educación de su hijo, ¿por qué se la tiene que financiar y subsidiar el Estado? No, los recursos del Estado son para financiar los más pobres.
los estudiantes de las familias que provienen de las familias de estrato socioeconómico más pobre, que no tienen con qué pagar la educación a su hijo, una educación de buena calidad. Y por último, ustedes lo han mencionado, tenemos que buscar que haya mayor transparencia en nuestras instituciones de educación superior. Yo en todos los escenarios los escucho, las denuncias que hacen ustedes en distintos órdenes. Pues bueno, tenemos que tener un sistema de educación superior que sea más transparente, donde hay un sistema claro de rendición de cuentas, donde ustedes como estudiantes, yo como gobierno, yo como madre de familia, yo como ciudadano que pago con mis tributos de educación pública en Colombia, pues sepan cómo se está invirtiendo la plata, los recursos públicos que le giramos a cada una de las universidades, cuánto cuesta formar a un profesional de una universidad versus otras, cómo se están invirtiendo cada uno de esos pesos públicos que se están entregando, y también los privados. Yo como madre de familia, que le financia la educación a mi hijo en una universidad privada, yo tengo que saber, debería saber, esa universidad privada, cómo está invirtiendo cada peso que yo estoy entregando para que forme mejor. Esos son los principios básicos, los principios que debe tener, y así concebimos nosotros, debe ser esa política de Estado en materia de educación superior. Yo escuchándolos a ustedes me parece algo bien importante, que no solamente es importante pensar en el financiamiento, en la sostenibilidad de las instituciones de educación superior, es importantísimo que el diálogo, la discusión se abra hacia otros temas que ustedes ya han mencionado, como por ejemplo la internacionalización, cómo mejorar la calidad, la investigación, temas de bienestar, cómo hacemos para que mejore el bienestar en nuestro sistema, de tal manera que podamos nosotros retener a ese joven y generar condiciones para que ese joven, ese estudiante pueda no solamente ingresar a la universidad o a la institución de educación superior, sino permanecer en ella y graduarse exitosamente. Y algo muy importante que yo les quisiera solicitar y pedir, pensemos no solamente en términos de universidades, tenemos que pensar cuál es el sistema de educación superior que requiere nuestro país, donde las universidades juegan un papel importantísimo, pero también están las instituciones técnicas, están las instituciones tecnológicas que tienen que jugar un papel muy importante. Del total de 286 instituciones de educación superior que hay en Colombia, 80 son universidades, pero el resto, más de 206, son instituciones técnicas y tecnológicas. Entonces nosotros tenemos que pensar, y esa es la discusión que se tiene que dar en nuestro país, ¿cómo hacemos para tener un sistema de educación superior en Colombia que sea robusto, que permita la movilidad, que si yo entré a estudiar un programa técnico, tenga la posibilidad de poder seguir estudiando en la vida, que me valgan, que me reconozcan, obviamente teniendo en cuenta la autonomía y respetando la autonomía de cada institución que es sagrada. ¿Cómo creamos en Colombia un sistema que permita movilidad dentro del sector, dentro del sistema? Esto es equidad. Ese joven puede que no pueda entrar de una vez a una universidad y ese es su sueño en términos de vida, pero qué bueno que tenga posibilidades de acceso a una institución técnica muy buena, de muy buena calidad, y que después poco a poco pueda ir moviéndose dentro del sector y se le reconozcan sus conocimientos y sus saberes previos, de tal manera que pueda seguirse formando a lo largo de la vida. Esas son las discusiones que se deben dar, que tenemos que dar a nivel nacional, precisamente